¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes desde Metepec, Estado de México, en la Mesoamérica. Su amigo AQ4S para Proyecto Humanidad y Simplemente Feliz. El día de hoy les traigo un tema que me sugirieron en un video que subí creo que de hipertrofia congénita de píloro. Y el buen amigo, que tiene un nombre raro, bueno, no lo recuerdo, pero bueno. Muchísimas gracias por la sugerencia y quiero compartir con ustedes lo que sucede a nivel eh, humano y en las diferentes dimensiones cuando hay trasplantes de órganos. Entonces, en la serie de medicina espiritual tocamos trasplantes de órganos. Bueno, antes que nada, debo recordarles que existen dos tipos de trasplantes. El trasplante de órgano de ser vivo, o de un humano donador vivo y de un donador muerto. Esto hace mucha diferencia porque en el donador vivo, eh, la esencia, la energía de cuarta dimensión todavía se encuentra en contacto con por ejemplo, con el riñón de una persona de un donador vivo, este, o de un trasplante parcial de hígado, o en trasplante de médula ósea, en trasplantes de varias cosas que se pueden hacer todavía en vida, y para lo cual se hace un estudio de histocompatibilidad. Esto quiere decir que el tejido del, hay una mosca invitada de honor, este, el, el donador eh, acepta donar ese órgano a una persona, pero es necesario que celularmente sean compatibles. ¿Por qué? Para evitar el rechazo. En el donador muerto, pues también se hacen este tipo de estudios, pero se hacen más a la carrera. Y se tienen ciertos eh, estudios genéticos para poder saber qué tipo de donador muerto puede donarle a una persona viva. Bueno, entonces en el caso del donador vivo, vamos a poner por ejemplo un riñón, que es de lo más común. Es de lo más común por varias razones. Primero, porque las fallas renales son muy comunes en nuestra sociedad, porque están conectados con el segundo chakra. El segundo chakra, como lo puedes ver en otro video de esta misma serie, es el encargado de la energía sexual, de la capacidad de excreción, o sea, de sacar todos los sentimientos, todas las emociones eh, gachas, por decirlo de una manera, y controla el riñón, el colon, los órganos sexuales. En el caso de los órganos sexuales tiene una interrelación con el chakra raíz, que es el chakra que nos conecta con la tierra. Entonces, cuando una persona dona un riñón, ese está íntimamente relacionado con su energía sexual, pero también con su capacidad de eh, sacar, de liberarse, de excretar todas esas emociones. Entonces, aun cuando una persona se vea en la posibilidad de donar un riñón a un ser querido, pues bueno, este va a funcionar tan bien como se ha preparado este donador. Lamentablemente en la medicina nada más nos fijamos en las cuestiones eh, físicas, en las cuestiones eh, químicas,
en las cuestiones inmunológicas, o sea, biológicas, y dejamos a un lado la, la parte espiritual, la cuarta dimensión. Entonces al donador no se le prepara adecuadamente para donar ese riñón. Para que esa donación de riñón sea completamente exitosa, tienes que preparar al donador mediante un trabajo espiritual de le llaman, o sea, comúnmente le llaman alineación de chakras, pero en realidad no es una alineación. Es una, digamos que si lo queremos poner en términos de mecánica automotriz, es una afinación. Es poner a punto ese chakra, ese segundo chakra del donador, para que mediante el amor, que recordemos que el amor es la humildad, es entender que a quien le estamos donando es un ser exactamente igual que nosotros, un ser de luz, mediante la aceptación de aceptar nuestro papel en darle vida a una persona que está sufriendo por esta falla renal, es la compasión, es ponerte en el lugar del receptor de la donación, es entender el perdón, es liberarte de todo cuanto puede estar dañando este riñón que vas a donar, es la trascendencia, saber de que tu energía vital va a pasar a esta persona, y ahí se aplica el desapego, digamos que el desapego para mí es el perdón y el agradecimiento en una sola fase, es junto con pegado. Entonces, y el último es la conciencia, estar consciente de que estamos liberando una parte humana, una parte tridimensional de este cuerpo, que es tan fácil, si lo queremos ver de esta manera, como prestarle la llanta de tu coche a otro coche, a sabiendas de que pues vas a funcionar con la de refacción. Entonces, también hay que hacer, posterior al trasplante físico, hacer un trasplante en cuarta dimensión de ese riñón, para que funcione como si existiera el riñón. Este tema ya lo hemos tocado en el tema de histerectomía, cuando las mujeres que tienen por alguna razón la pérdida del útero, de la matriz, y siguen teniendo las molestias como si fueran a menstruar, tienen síndrome premenstrual y tienen bochornos y tienen síntomas de molestia, a pesar de que ya no tienen ese útero. Es lo que sucede con el famoso dolor fantasma de un miembro amputado. Cuando no hay el trabajo espiritual a nivel energético, ese miembro perdido, una pierna, un brazo, lo que quieran, puede seguir doliendo. Y eso es una señal inequívoca de que hay que trabajar en la parte energética. También funciona, por ejemplo, en las personas que han tenido cáncer de testículo, y que hay que reparar esa parte energética para que ese testículo que ya no está físicamente esté en la cuarta dimensión. Entonces, como ves, realmente el ser un donador de órganos es una muestra de amor, pero requiere de una preparación. Esa preparación lamentablemente no se hace. Por lo menos yo no conozco un solo lugar donde se haga una donación, donde se prepare de esta manera la persona. En muchos lados sí se utilizan psicólogos, se utilizan pues digamos un intento de hacer consciente al donador, pero hay que trabajar con la energía, hay que saberlo hacer, es un don que todos tenemos, pero que pocos lo usamos.
Entonces, es bien importante que tú, eh, si sabes de algún caso así, se ha trabajado desde la parte espiritual. No solo en la conciencia física, sino en la conciencia multidimensional. Ahora, ¿qué pasa con ese órgano? Ese órgano eh, lleva la memoria cósmica y la memoria celular. O sea, la que viene de nuestros antepasados y la que viene nuestra, desde nuestro espíritu, desde nuestra parte divina. Entonces, esa preparación, pues bueno, hay que ser consciente en el donador. Y ahora vamos a trabajar sobre el receptor. El receptor, necesariamente para que un riñón se estropee, para que un riñón deje de funcionar, pues debe haber seguro, y te apuesto lo que quieras a que tiene una alteración en el segundo chakra. ¿Por qué? Porque energéticamente está dañado el riñón desde su, este, desde su parte energética, desde su función de liberar, de excretar, en este caso la orina, los desechos tóxicos, por decirlo de alguna manera, que tiene el cuerpo y que se producen a partir de los desechos del metabolismo de diferentes eh, compuestos, que pueden ser azúcar, pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, todo, electrolitos, que todo eso se secreta por el riñón. Entonces, cuando hay un daño en ese chakra, en el receptor, pues bueno, antes de hacer nada, hay que echar a andar ese chakra. Ese chakra requiere de reparación energética urgente. ¿Por qué? Porque la gente que recibe un riñón y que no está preparada energéticamente, espiritualmente, en conciencia, pues va a terminar por echarse el segundo riñón. Entonces va a ser un derramamiento inútil de órganos. Entonces, en el receptor, hay que trabajar primero, como les digo, este es el ejemplo nada más del riñón, pero es aplicable a cualquier órgano vivo. Eh, bueno, o muerto también, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede en el caso del donador cadavérico o el donador muerto y el receptor vivo? Pues bueno, el, en el momento en el que eh, se separa el espíritu y el alma de un cuerpo, deja de tener influencia sobre los órganos. Entonces, una persona que fallece y que deja y que el corazón se detiene y se recupera en la parte física, afortunadamente, eh, ya el cuarto chakra, que es el rector del corazón, pues ya dejó de tener esa influencia. Entonces, los sentimientos, los pensamientos ya no, de esa alma, de ese espíritu, ya no van a influir sobre el corazón. Pero la memoria celular persiste, porque esa memoria celular es la que forma la memoria de los tejidos. Entonces, va a haber un, un traspaso de esa memoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el caso, por ejemplo, de un donador, de un receptor de un corazón, hay que trabajar antes del trasplante, pues bueno, mejorando el cuarto chakra del receptor. Y en el momento en el que se recibe el corazón, hay que trabajar
mediante al ensamblar ese cuarto chakra con el corazón nuevo, con la parte física nueva, hay que hacer una armonía, hay que armonizarlo, porque si no, es como pegar los cables chuecos. Entonces, en un receptor consciente, lleno de amor, es más fácil encontrar esa armonía. Ahorita recuerdo la historia de David Rockefeller, que según cuenta la leyenda urbana, yo no estaba ahí, como para que te lo asegure, pero que ya iba en el quinto corazón este, recibido. ¿Y cómo le va a funcionar a un reptilianazo de estos, egoísta, agresivo, este, poco empático, este, avaro, dominador? ¿Cómo le va a funcionar si ese cuarto chakra debe estar, pero del lado, debe estar con una coloración así hiper opaca, con puntos negros y alterado, cuando el corazón se puede ver como un chakra? Digamos, el cuarto chakra se ve eh, como un tazón de dos colores. A veces predomina uno y a veces predomina el otro. Básicamente es el verde, es un verde, es un verde claro muy brillante, y es un rosa claro muy brillante. Cuando están alterados, el verde brillante pasa a ser de un color verde oscuro, inclusive hasta un color así medio negruzco, como el verde, como la bilis, como del color de la bilis, y puede, la parte rosa pasa a ser roja, y un roja opaco, muy, 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 muy desagradable para los que hemos aceptado el don de ver los chakras. Pues es cuando nos encontramos con seres así, es bien importante alejarnos, porque sabemos que no trae muy buena vibra, trae sentimientos de encono, de enojo, de ira, de resentimiento. Entonces, nosotros preferimos evitar ese tipo de gente. Entonces, cuando el receptor trabaja adecuadamente esa aceptación de ese órgano desde su parte divina, desde su parte álmica, desde su parte espiritual, pues bueno, la armonía llega, y entonces ese corazón le va a funcionar perfectamente. E inclusive se pueden hacer regresiones para conocer el alma de la persona que utilizó ese corazón, y agradecérselo en una dimensión superior, pasarte a cuarta dimensión y agradecerle a ese ser el que al fallecer eh, haya donado esos órganos. Esto del donador cadavérico, pues bueno, también aplica, por ejemplo, en las córneas, aplica en el hígado, en el páncreas, hueso. Si tú tienes, está muy en boga los injertos de cadáver, de ligamentos, de hueso, para haz de cuenta, como una refacción para una persona. Entonces, en eso también hay que trabajar. Cuando se hace un injerto de cadáver, eh, por ejemplo, en los ligamentos cruzados anteriores, en los ligamentos laterales de la rodilla, en varios lados se utilizan este tipo de injertos, que son en realidad trasplantes. Entonces, hay que trabajar en esa parte para que la parte física funcione como debe de ser y cumpla las necesidades del receptor. Entonces, como ves, este tema de los trasplantes es bien interesante, porque es bien, mucho más complicado de lo que parece, y es un acto de amor
de ambas partes, aun cuando sea un donador cadavérico, se dispuso de donar sus órganos cuando ya estuviera muerto. Entonces, pues bueno, también hay que agradecérselo, y hay que, y si y para hacerlo lo mejor posible, pues bueno, entrar en contacto con esta alma, este espíritu que anda por ahí, y que al armonizarlo y al llevar a cabo este acto de gratitud, pues bueno, hacemos que esto funcione mucho mejor. Espero que a mi amigo del nombre raro que me sugirió el tema le haya, le haya agradado este manejo del tema, y sobre todo que entiendas un poquito más allá de los trasplantes de órganos. Este tema me da mucha risa porque en el primer programa de radio que hicimos allá en el lejano 1 de septiembre del 2011, en Cabo Mil, en San José del Cabo, la serie se trataba de donación de órganos. Entonces ahí pusimos a mucha gente, a donadores vivos, a trabajadoras sociales que trabajaban con estas cuestiones, con cirujanos de trasplantes, este, con receptores, que ya, en este caso, por ejemplo, el hermano Jorge Chacón, que llevaba un segundo riñón donado, y que hace 3, 4 años tuvo algo que se llama síndrome hepatorrenal. Entonces ya no solo había que donarle otro riñón, sino también un hígado. Entonces, pues bueno, él partió de esta dimensión con esa cuestión, y pero pues dejándonos una gran enseñanza. Pues bien, amigos, espero que esta información la proceses, la pienses, la analices, y si conoces gente que tenga eh, un órgano donado, o que vaya a donar un órgano, le hagas llegar este video para que se busque la ayuda, para que encontremos una respuesta más satisfactoria. Pues por el momento, espero que esto te haga simplemente feliz, y como siempre te recuerdo nuestra literatura de Proyecto Humanidad y Simplemente Feliz, 456 días en la sistolia, gestación y nacimiento espiritual, y el justiciero emocional. Y también, si quieres tener alguna plática, algún taller, consultas, puedes encontrarme en el correo que aparece ahí en tu pantalla, y en el aviso ahí que ponemos en YouTube, para que podamos interactuar, si es que ese es nuestro pacto, y llevarte a Proyecto Humanidad el conocimiento que nos acerca a la verdad. Feliz día, feliz semana, feliz vida.